Al hilo de todo lo que ha estado compartiendo Ángel estas 2 semanas atrás, creo y estoy convencida, y además estoy muy convencida por conversaciones que se han dado, por diferentes conversaciones, situaciones que se han dado últimamente, y porque la propia palabra a mí me convenció, me habló mucho, ¿no? De que es una palabra para nosotros, para este tiempo, ¿no? Y bueno, quería tomar el hilo de lo que Ángel estuvo compartiendo hace 2 semanas. No sé si lo recordáis. Los que no lo habéis escuchado, os animo en verdad que escuchéis. La predicación tenía un título bastante curioso, que es Reproducción Asistida. Y la voy a resumir así muy rápido, ¿de acuerdo? Voy a leer y así también no torpeo del resumen que yo hice. Bueno, ¿recordáis que Jacob había trabajado por muchos años para su suegro Labán y le había pedido salario, ¿no? Un sueldo, porque había trabajado sin tener sueldo, ¿no? Bueno, el sueldo de esa época pues era cuidar rebaños, pues ya más ovejas, o sea, el sueldo iba a ser ovejas, ¿no? Y su suegro le hace una jugarreta, porque lo que habían acordado es que Jacob se quedaría con las ovejas listadas, moteadas, abigarradas, creo que era la palabra, que no entendemos muy bien qué quiere decir, pero quiere decir pues eso, sí, que no eran blancas, ¿no? Y el suegro, como no era tonto, y le hizo una jugarreta y apartó a todos los machos y le dejó para pastar rebaños completamente blancos. Claro, era muy difícil la probabilidad de que se reprodujeran ovejas blancas con machos blancos, pues que se reprodujeran en ovejas moteadas, ¿no? Pero Dios, que es bueno, Dios es justo y que ve lo que nosotros no vemos. Por eso yo me alegraba tanto cuando cantábamos haznos ver lo que tú ves, ¿no? Dios, que es bueno, le da una visión. Recordáis en Génesis 31 del 10 al 13, le da una visión a Jacob y le dice: Jacob, los machos que van a reproducirse con las ovejas son manchados, y a la vista de todo el mundo eran blancos, pero el Señor le dice: no, son manchados, son listados, son de varios colores. Y Jacob cree a la visión, y además en esa visión el Señor en ese pasaje le dice: alza tus ojos y mira, alza tus ojos y ve que los machos son listados, cuando en realidad a la vista de todo el mundo eran blancos. Jacob hace una estrategia y crea al Señor, y lo que hace es tomar varas de diferentes árboles y las mondaba para que la madera estuviera manchada, para que hubiera madera blanca, madera oscura, ¿no? Por la corteza. Y dice la palabra que cuando llevaban las ovejas a procrear al abrevadero y a procrear, fijaros que las llevaban a beber y procreaban, pues ahí se activaba, y nos dio Ángel una explicación muy asombrosa de cómo se activaba en el ARN, digamos, eran unos estímulos para activar, y empezaron a nacer ovejas listadas, manchadas, de muchos colores, de tal manera que Jacob al final recibió salario y empezó a apartar un rebaño, se hizo un gran rebaño, ¿no? Y pudo pues dejar a Labán, irse con sus mujeres y volver a la tierra prometida, y rico además, ¿no? Bueno, esto fue una ilustración, una preciosa ilustración, ¿no? Porque Ángeles nos animaba, y la palabra animaba a que alzáramos nuestros ojos, que pusiéramos los ojos en las cosas de arriba, y que vigiláramos qué estímulos visuales, qué estímulos teníamos delante para reproducirnos y ser transformados en lo que Dios ya ve de nosotros, aunque otros no lo puedan ver, en lo que Dios ve de nosotros, en lo que Dios ya ha declarado de nosotros. Porque muchas veces nosotros podemos parecer ovejas negras, pero el Señor ya nos ve blancas, ¿no? Entonces, y por eso Él le llamó reproducción asistida, ¿no? Porque nos hacía énfasis en esos estímulos externos, ¿no? También nos habló de esa frase que dice que nos reproducimos, o nos transformamos en aquello que admiramos, que observamos, ¿no? La semana pasada nos hablaba sobre
cómo Juan había visto a Jesús. Bueno, todo esto porque yo quería enlazar. Ese día Ángel nos dijo que sería tan bueno poder leer donde Jesús habla, donde Dios habla o la palabra habla de alza tus ojos. Y a mí me vino un flash porque justo viniendo hace 2 domingos con Rubén hablábamos en el trayecto de Villena a Almansa, hay muchos campos de cereales. Ya no voy a decir trigo porque no sabíamos cierto si era trigo, centeno o qué es, ¿no? Pero veníamos comentando, fíjate, ya es como la oliva, parece que se adelanta, ¿no? Parece que ya están como para cosechar y aún estamos en mayo, normalmente es en junio, ¿no? Y veníamos en ese comentario. Y a mí me vino un flash y yo es donde os quería compartir porque hay un pasaje que Jesús habla de alzad los ojos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a leer un poquito, ¿vale? No cansarse, pero creo que es bueno. Si buscamos en Juan 4, en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, el versículo 35 dice... Un segundito, disculpad las gafas para arriba y para abajo, pero es que si no, no me veo. ¿No decís vosotros, esto se lo decía Jesús a sus discípulos, les decía, ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Pues yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. Es uno de los pasajes, yo no sé si es el único, pero es uno de los pasajes en que Jesús les dice a sus discípulos, alzad vuestros ojos. Este versículo está en el contexto de una conversación que para mí es impresionante, que Jesús tiene con una mujer samaritana. Y ahora sí que vamos a leer todo el pasaje completo, desde el versículo 1 de Juan 4. ¿De acuerdo? Voy a leerlo entero y luego sobre eso habría muchísimo que decir. Es un pasaje que conforme lo leo más me maravillo y conforme busco más me asombra, pero sí que es verdad que intentaré centrarme solo en algo específico que el Señor a mí me mostró. Y en Juan 4 dice, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Para ello le era necesario pasar por Samaria, y llegó a una ciudad de esta tierra llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo y era alrededor del mediodía. Entonces llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le preguntó, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan». Respondió Jesús, «Si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva». Y la mujer replicó, «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Y Jesús le contestó, «Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esta agua será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna». Y la mujer le dijo, «Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni tenga que venir aquí a sacarla». Y Jesús le contestó, «Ve, llama a tu marido y vuelve aquí». Y respondió la mujer, «No tengo marido». Y Jesús, «Has dicho bien, no tienes marido. Has tenido 5 y el hombre con quien vives ahora no es tu marido. Esto que has dicho es verdad». Y le dijo la mujer, «Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar a Dios». Y Jesús respondió, «Mujer, créeme que está llegando la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros los samaritanos adoráis algo que desconocéis. Sin embargo, nosotros sí lo conocemos, ya que la salvación viene de los judíos. Pero el momento ha llegado y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que le adoremos, quienes le adoran lo hagan en espíritu y en verdad.
Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y Jesús le declaró: soy yo, el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó qué pretendía o de qué hablaba con ella. Por su parte, la mujer dejó allí el cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a la gente: venid y veréis a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad para ir a ver a Jesús. Mientras tanto, los discípulos le rogaban: Rabí, Rabí, maestro, come. Y él les dijo: tengo un alimento para comer que vosotros no conocéis. Y los discípulos se decían entre sí: ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y aquí viene el versículo que yo os mencionaba. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Pues yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. Y el que siega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Con esto se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, vosotros os habéis beneficiado de su labor. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por el testimonio de la mujer, que decía: me ha dicho todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos fueron donde él estaba y le rogaron que se quedara con ellos, y Jesús se quedó allí 2 días. Muchos creyeron por su palabra, así que le decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bueno, sé que es un pasaje largo y habría muchísimo que decir, pero yo quisiera que nos enfocáramos en por qué Jesús les dijo: alzad vuestros ojos, porque los campos están ya listos para la siega. Si veis, Jesús propició, porque no era el camino más adecuado de ir por Samaria. Los judíos y los samaritanos no se trataban y evitaban ir por esos caminos, ¿no? Pero Jesús propició ir por ese camino y quedarse a solas con la mujer samaritana. Y cuando ella vino, que también podríamos hablar por qué ella llegó sola y por qué iba a esa hora a recoger agua, pero bueno, no me voy a entretener. Lo primero que le dice Jesús es: dame de beber. Jesús no tuvo inconveniente en mostrarle que tenía sed, pero en realidad lo que él quería era iniciar una conversación con ella, porque él era el que sabía que ella era la que tenía una gran sed. Ella le dijo: tú me pides a mí agua, siendo yo, bueno, todo lo que hemos leído, siendo yo samaritana, ¿no? Y Jesús le dice: si conocieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a él. Inmediatamente Jesús puso un estímulo delante de esta mujer, que era la sed, para ir a parar al kit de la cuestión de lo que ella necesitaba, que era la sed que ella tenía. ¿De acuerdo? Sigo leyendo, a ver. Lo primero que a mí lo que me sorprende de esta mujer es que, teniendo tantísimas necesidades, y no vamos ahora a hablar de por qué tenía necesidades, pero el texto mismo lo dice: tenía 5 maridos y el siguiente no lo era y vivía con él, ¿no? Ella se enzarza en una conversación, ella entra directamente a hablar de cosas teológicas, le empieza a hablar de Jacob, le dice: bueno, es que tú eres mayor que Jacob, que es el que nos dio este pozo, ¿no? Y yo tengo por cierto que Jesús no hubiera entrado en una conversación vana o con pretextos, o una conversación con alguien que está queriendo desviar la atención a otras cosas. Tengo la certeza de que Jesús conocía realmente que esta mujer tenía inquietud por entender, por saber sobre la adoración, porque acto seguido le dice: bueno, vosotros decís que en este monte, que en Jerusalén es donde hay que adorar, y nosotros decimos que en este monte. Fijaros que ella tendría muchísimas cosas que haber podido hablar con Jesús, y sin embargo empieza a hablarle directamente de una necesidad espiritual, de entender si Jesús era mayor que Jacob, dónde era que se tenía que adorar, si en ese monte o en otro monte. Para muchos de nosotros, que una persona que a simple vista podríamos, porque en un momento determinado veis que Jesús sigue desviando, ella le saca el tema de Jacob,
Pero Jesús le dice, bueno, yo te doy, vuelve al agua. Le van a decir, no, si yo te daré agua que quitará tu sed, que es agua que brotará. Le dice, ya no es un pozo, será una fuente, un fluir que salta para vida eterna. Es un manantial. Y ella le dice, uy, dame, así no la tengo que venir a buscar, ¿no? O sea, ella también pensaba en necesidades secundarias, que era el trabajo de ir hacia un pozo y recogerla, ¿no? A pleno mediodía. Y Jesús vuelve al centro donde quería llegar con ella, y le dice, ves a buscar a tu marido. Entonces es la conversación que ella le dice, bueno, yo no tengo marido, te he tenido 5. Y bueno, Jesús realmente se lo declara y le dice, bueno, es verdad, tienes razón, no tienes marido porque has tenido 5, con quien vives ahora no es tu marido, ¿no? Y Jesús le declara directamente, va a la necesidad real de esta mujer, que tenía mucho que ver con este problema que ella tenía de tener 5 maridos, que iba por el sexto. Y no lo hizo ni siquiera por juzgarla o por condenarla, simplemente quiso poner el enfoque en esa situación. Estaban hablando de sed, estaban hablando de beber agua, estaban hablando de un pozo, y le va directamente a ese punto. Me sorprende que ella le dice, uy, tú eres profeta, porque claro, le acababa de descubrir algo que no tenía por qué conocer él, ¿no? No había redes sociales, nadie lo había publicado, él era claramente judío y ella era samaritana, ¿no? Y estaba sorprendida de que el Señor le había descubierto, pues, la situación de su corazón, ¿no? Más que la situación, la necesidad que ella no paraba de buscar, pues probablemente saciar el amor en un esposo, en otro esposo, en otro esposo, ¿no? Y a mí me llama la atención que ella de repente le dice, tú eres profeta. Y le dice, Señor, en lugar de decir, mira, pues sí, perdona, es que no tendría que haberlo hecho, sé que esto no está bien, no van para nada en esa conversación a ese punto moralista, sino que ella le saca el tema de la adoración y le dice, Señor, vosotros decís, y sigue en un plano de conversación teológica. Muchos de nosotros diríamos, anda, que menuda desfachatez, o cómo quiere echar balones fuera para disimular que le acaba de decir su problema, ¿no? Y cómo, ¿quién es ella para estar hablando de dónde se adora o no se adora? No es apta, no es una persona adecuada para hablar de este tema. O sea, primero soluciónate y luego ya hablaremos de cosas. Pero Jesús para nada tuvo esa inquietud, al revés. Ni la condenó, ni le hizo un discurso moralista, o la llamó al arrepentimiento de sus pecados, que perfectamente ella necesitaba arrepentirse de sus pecados, ni le dio consejos para decir, mira, consejos para que tu vida esté en orden y para que te vaya bien, y para nada. O sea, él siguió en la línea en que esta mujer le estaba preguntando y le dijo, mira, mujer, es verdad, es que ni en este monte ni en Jerusalén llegará un día que adoraremos en espíritu y en verdad. ¿Qué me da a entender? Jesús no hubiera entrado con ella en una conversación de tal profundidad, de tal revelación, porque le reveló algo que trascendía a la fe judía, trascendía a nuestros días, la revelación de que Dios es espíritu y tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Y se lo dio, y fue una revelación que le dio a una mujer que ante los ojos de muchos no era apta para que tuviera una conversación de ese calado, para nada, ¿no? Y a mí me da a entender que Jesús no tenía ningún interés, aunque conocía perfectamente, y se lo dijo a ella, sé cuál es tu problema, sé cuál es tu necesidad, tienes necesidad de sentirte amada y vas buscando amor con un marido, otro marido, otro marido, otro marido, pero por encima de eso, Jesús conocía la sed que tenía esta mujer, que era adorar a Dios. Y entonces él va directo y no le hace, ya lo digo, no le habla de arrepentimiento de pecados, no le habla del bautismo, simplemente le habla de dónde tenía que adorar. Y a mí me sorprendió gratamente. Es más, lo siguiente que le dice ella, nosotros los samaritanos no sabemos que tiene que venir el Mesías. Cuando venga, él nos explicará todo, como que decir, wow, lo que me estás diciendo ya me está. Y le dice, soy yo. Y esa es la primera persona que Jesús abiertamente se le revela como el Mesías. Dice, soy yo. Y lo hace en un monte, en el monte Gerizim, que, a ver, no era donde precisamente tenían que recibir la revelación del Mesías, pero lo hace ahí. Dice, soy yo. ¿De qué manera Jesús tuvo
quiso revelarse a esa mujer que no le importó todo lo que había previo, digamos, todas esas situaciones que ella tenía, esas grandes necesidades, pero lo que quería poner el énfasis es que él conocía la sed de esta mujer, él sabía que esta mujer tenía sed porque tenía sed real, por eso le habló, tenía sed real de conocer, de poder adorar a Dios, y él empezó una conversación con ella pidiéndole de beber. Dame de beber, y sacándole el tema por el pozo, y esa agua, no, si es que el agua es profunda, no, yo te daré un agua que será de un manantial, de una fuente que brota para vida eterna. Lo siguiente que dice el texto es que la mujer deja el cántaro, ya está, coincidió que yo había estado leyendo todo esto ya desde que Ángel habló hace 2 semanas, y la semana pasada estamos siguiendo la serie de Chosen, y coincidió que vimos este capítulo, ¿recordáis en casa? Y yo lloraba porque con todos los capítulos lloro de esta serie, pero lloraba porque ella sale gritando y deja el cántaro y se va al pueblo, y dice el texto que ella se va al pueblo. No lo leo, lo volvéis a leer vosotros en casa, pero si no se nos hará muy largo. Se va al pueblo y mientras tanto vienen los discípulos que habían ido a comprar para comer, ¿no? Y le dicen, maestro, come, come. Y él dice, yo tengo una comida que no es esta. Y dicen, no sé, alguien le habrá traído algo de comer. No, mi comida es hacer la voluntad del Padre. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿qué pasa? Claro, ellos, dicen los discípulos, que estaban asombrados. Estaban asombrados, 1, porque lo vieron hablar con una mujer. 2, porque era una mujer samaritana, y los judíos y los samaritanos tenían una gran rivalidad y distancia teológica de muchas cosas. Y 3, porque la mujer había ido a recoger agua por la mañana, y las mujeres solían ir, o sea, al mediodía, perdón, y las mujeres solían ir bien temprano por la mañana y acompañadas, con lo cual también podían entender o intuir que esa mujer por algún motivo no se juntaba con las otras. A lo mejor era una mujer pues rechazada, una mujer menospreciada, ¿no? Y en verdad era la persona menos indicada para que un maestro tuviera una conversación con ella, que la conversación no fuera sobre su moral, sobre su vida, sobre los consejos, que tendría muchos y muy buenos. ¿Quién no hubiera querido un consejo de parte de Jesús, ¿no? Pero la conversación se fue directa a saciar la sed de esta mujer, que era conocer cómo podía adorar a Dios. Conocer que tenía libertad para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, que ya no era en un lugar físico. Y Jesús fue directamente a hablarle a saciar esa sed. Y lo hizo a través de, pues eso, de decir, dame de beber que tengo sed, que vengo muy cansado por el camino, ¿no? Y en un pozo. A mí me llama muchísimo la atención cómo Jesús empleó ese estímulo. ¿Y por qué os digo todo esto? Porque en ese mismo momento él vio que los discípulos no estaban entendiendo nada. O sea, para ellos era como muy contracultura, era casi escandaloso que él estuviera hablando con una mujer así. Y él dijo, no están entendiendo nada. Y es cuando les dice, alzad vuestros ojos porque los campos, vosotros pensáis que no, pero los campos ya están listos. Mirad, fuimos apelados por Ángel y somos apelados por la palabra a alzar nuestros ojos, a poner la mira en las cosas de arriba, porque si no lo hacemos, tendremos delante una samaritana y la veremos como una oveja negra, cuando Jesús está viendo a una oveja ya blanca. Cuando Jesús está viendo, tendremos delante personas que las consideraremos no aptas para recibir la palabra, para hablarles de Dios. Veremos todas sus necesidades, sus desórdenes, sus ideas equivocadas, sus filosofías equivocadas, pero no veremos como Dios ve. Por eso cantamos, haznos ver lo que tú ves. Lo que deseamos es revolución, porque esto era revolucionario. Y si no alzamos los ojos, si no miramos arriba y no miramos las cosas que Dios ve, no vamos a ver a la gente como esta samaritana, las vamos a ver, pues eso, como una mujer. ¿Yo cómo le hablo a esta persona? No, pero es que esta persona no va a recibir lo que yo le tengo que decir. No, pero es que ¿cómo le vas a predicar el evangelio a este? No, pero si es árabe, ¿por qué le vas a hablar a un árabe, no? No, pero si es un punk. No, pero madre mía, si es no sé, cualquier partido político. No, si es del Barça, ¿cómo le voy a hablar yo del Señor? ¿Me entendéis? Y veremos siempre
muchísimas más cosas que son evidentes, que están claras, pero no tendremos la capacidad de ver la sed que hay en esa persona detrás de esto. Por eso Jesús les dijo, alzad vuestros ojos. Y Jesús nos dice a nosotros, alzad vuestros ojos, porque si no, no veremos. Yo en ese punto me preguntaba, bueno, yo lo que vi en realidad es que Jesús empatizó con esta mujer, y esa palabra empatía es importante, es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. ¿De acuerdo? Y yo en ese punto me preguntaba, ¿no? Y decía, bueno, ¿cuál es mi sed? Voy a leeros las preguntas que fui apuntando, a ver si alguna os apela. ¿Cuál es mi sed? ¿Tengo este estímulo en mí misma por las cosas de Dios para ser un estímulo para otros? ¿Empatizar con su sed y así reproducir mi fe en otros? Es más, Jesús dijo, yo tengo otra comida, que es hacer la voluntad del Padre. Y yo me preguntaba, ¿hacer la voluntad de Dios es mi alimento? Y es más, me pregunto y os pregunto, ¿en qué saciamos nuestra sed y nuestra hambre? ¿Cuál es nuestro alimento o nuestra comida? ¿Nos alimenta hacer la voluntad de Dios como más que otras cosas? ¿Tenemos suficiente hambre y sed de justicia para estimular la sed y hambre de otros y para empatizar con el hambre y la sed de otros? Para hablarles claramente de Jesús, el único que puede saciar, que tiene pan de vida y agua de vida. ¿O tenemos más sed y hambre de reconocimiento, de aprobación, de éxitos, de tranquilidad, de diversión, de autorrealización, de felicidad, de bienestar, de posesiones materiales, de experiencias vivenciales potentes pero momentáneas? ¿Sed solo de amor y aceptación humana? ¿Sed de conocimiento? ¿Sed física, natural? El problema no es tener sed de estas cosas, ni muchísimo menos. El asunto es dónde saciamos nuestra sed. Tú puedes tener una sed por asuntos políticos, inquietudes políticas, pero ¿dónde tú sacias esa sed? ¿La sacias buscando la voluntad de Dios y entendiendo los tiempos de Dios? Entonces Dios te pondrá con personas, vas a poder en un momento determinado, te pondrá con personas que tienen sed también por esas inquietudes políticas, sociales, y les podrás hablar. Pero les podrás hablar desde lo que, alzando los ojos, Dios te habla. Puedes tener sed de tranquilidad, puedes tener sed de paz, puedes tener sed de amor, podemos tener sed de muchas cosas, pero ¿dónde saciamos? ¿Dónde ponemos nuestros ojos cuando tenemos hambre y sed de estas cosas? Para tener ese estímulo claro y luego cuando alguien venga poder hablarle, como esta mujer que también tenía sed, era una sed espiritual, ¿de acuerdo? Y Jesús pudo coger ese estímulo que en él era natural y pudo hablarle claramente, directamente de la necesidad de esta mujer. Yo había apuntado, la técnica de reproducción asistida, de alzar los ojos y poner la vista en las cosas de arriba, de poner estímulos para ser transformados y reproducidos en la imagen de Cristo, que es lo que nos explicaba Ángel hace 2 semanas, no solo para nosotros, sino también es una estrategia para reproducir nuestra fe y nuestra devoción en otros. El Señor no nos está diciendo solo poner la mira en las cosas de arriba porque necesitamos saciar nuestra hambre y nuestra sed y necesitamos ver como Él ve, sino porque hay mucha gente que tiene hambre y sed alrededor nuestro, que está buscando, y si no ponemos la mira arriba no los vamos a ver. Vamos a ver solo, pues eso, que son ovejas negras, por de una manera, cuando Jesús las está viendo ovejas blancas. Para que veáis que esto no sucede solo en esta ocasión. Bueno, deciros que es poderoso lo que pasa con esta mujer. La mujer va a la ciudad y les dice, hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. O sea, ni siquiera se avergonzó y todo lo que le había dicho no era poco, ¿no? Pero dice, hay uno que me ha dicho todo lo que he hecho. Y le hacen caso y van a ver a Jesús, ¿no? La palabra dice que creyeron en él, que muchos creyeron en él. Os lo voy a leer porque no quiero. Un segundito. Dice,
los últimos versículos de este pasaje. Entonces los samaritanos fueron a donde él estaba y le rogaron que se quedara 2 días. Jesús se quedó allí con ellos 2 días. Muchos creyeron por su palabra, así que le decían a la mujer: ya no creemos en él solamente por lo que tú nos has dicho. Nosotros mismos hemos visto y oído y sabemos, mirad qué fuerte, y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. No solo recibieron revelación de que era el Mesías, recibieron revelación de que era el Salvador del mundo, de todo el mundo. O sea, lo que pasó en Samaria a través de una mujer que supuestamente no contaba para nada, fue poderoso, porque luego más tarde sabéis que en Hechos de los Apóstoles Felipe fue mandado a Samaria, hubo un gran avivamiento, hubo un avivamiento poderoso, y eran gente que no se trataban con los judíos. Y fue de los primeros. Jesús se reveló, como me decías a él, la primera evangelista, fue la primera evangelista, y fue el primer avivamiento. Más que en Jerusalén y más que en cualquier otro. Estamos hablando de Juan 4, de los principios de la predicación del Evangelio. Y Dios ya había revolucionado a los samaritanos. Y yo os voy a parafrasear para no entretenerme a leer mucho. Bueno, da tiempo, pero no sé. Vamos a ver. Para que veáis que es algo que sucede en otro lugar. En Hechos 10, os voy a contar la historia, luego lo leéis en casa, ¿vale? En Hechos 10, sucede que, bueno, aparte de eso, lo que pasa ahí es que Jesús, ¿recordáis cuando Jesús se presenta a los discípulos y luego asciende y les dice: seréis llenos del Espíritu y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta los últimos de la tierra? Entonces, lo que estaba pasando y lo que pasó luego con Felipe y lo que pasaría ahora, lo que vamos a leer, es que se estaba cumpliendo esa palabra profética. Jesús dijo: seréis testigos en Jerusalén, en Judea, que es donde estaban predicando, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. El Señor le está diciendo: esto se va a abrir. Pero mirad, no estamos hablando solo de una distancia física. Aquí lo más importante entender es la distancia conceptual que tuvieron que romper o que tuvieron que recorrer los discípulos para entender que Dios tenía plan con los samaritanos. Porque estaban llenos de prejuicios, porque según ellos no compartían absolutamente nada, compartían los 5 libros del Pentateuco, que es lo único que creen los samaritanos. Pero los samaritanos no creen en los profetas ni nada por el estilo, no creen en el linaje de David. De hecho, aún hay samaritanos, es muy curioso leer sobre eso. Pero ellos tuvieron que hacer un gran recorrido en su corazón, en su mente, en sus prejuicios, para entender que la misericordia de Dios no era solo para Jerusalén, no era solo para los judíos, era para los samaritanos. Y tuvieron que hacer un gran recorrido. Y hay una situación en Hechos de los Apóstoles 10 que me recordó tanto. Yo sé que el Señor me trajo a recuerdo esta misma situación y además se dio una conversación y Belén lo mencionó y digo, qué fuerte, porque estamos todos en la misma línea. Porque Pedro había tenido que bajar a Jope. Jope era una ciudad marítima, creo que había sido porque ya había habido la dispersión de Esteban, con lo cual ya el Señor tuvo que permitir dispersión para que salieran de Jerusalén. Va a Jope, hay una mujer que había muerto, Dorcas, no sé si recordáis, y ora por ella, el Señor la resucita y se queda un tiempo ahí en Jope. Por cierto que la palabra dice que se queda en casa de otro Simón, nuestro amado Simón Pedro, al que podemos reconocer nosotros mismos. Se queda en casa de otro Simón que era un curtidor. Mirad, la profesión de curtidor era una profesión despreciable para los judíos, porque trabajaban con pieles, con animales muertos. Entonces los curtidores vivían fuera de las aldeas en sí por los olores. Y Pedro ya había hecho un buen trayecto de prejuicio y ya había salido de Jerusalén, ya se había metido en casa de este hombre, seguramente era creyente, se había convertido, ¿no? Y le ofreció su casa. Es que no es el lugar que más me gustaría. Preferiría el Palace o preferiría el hotel no sé cuánto. Y el Señor le dijo: vete a casa de Simón el curtidor. Aunque para él ya era abominable. O sea, era algo bastante fuerte, disruptivo para él, contracultural, ir a estar en casa de este Simón el curtidor. Y dice la palabra en Hechos 10, os lo dejo para que lo leáis en casa porque si no se nos puede hacer largo, que en la ciudad de Cesarea la Marítima, había 2 Cesareas, una es la de Filipos, la otra de Marítima, había un centurión, nada menos, llamado Cornelio. Dice la palabra que era hombre temeroso de Dios.
le habrían hablado. La ciudad de Cesarea era una ciudad relativamente reciente, la había construido Herodes en honor a Augusto César. Por eso se llamaba Cesarea. Y había templos para adorar a César, porque claro, César, él se creía ser Dios. O sea, menuda ciudad, era un gran puerto marítimo. Se dice que fue la primera bahía artificial que se hizo de la historia, y era un puerto de muchísimo comercio, de gran calado, una ciudad, había un acueducto, bueno, era lo que hablan los vestigios arqueológicos, ¿no? Y en esa ciudad estaba este centurión de la... creo que era, no sé cómo se llama, de la italiana, o sea, de la tropa de italianos, no lo sé exactamente, pero bueno, el caso es que era un temeroso de Dios, hablaba de que hacía ofrendas y estaba ayunando este centurión, estaba orando y ayunando. Él buscaba la voluntad de Dios, tenía hambre de Dios, y era centurión, era romano. Para los judíos era otra cosa completamente también repudiable, tratarse con los romanos, porque eran sus invasores para empezar, ¿no? Y dice que estaba orando, se le presenta un ángel y el ángel le dice: haz llamar a Simón, que vive en casa que reside en casa de un tal Simón el curtidor, haz llamar a Simón por sobrenombre Pedro, y que venga y él te dirá lo que tienes que hacer. ¿De acuerdo? Y él estaba en oración, estaba orando, estaba en ayuno, ¿no? Y dice que a la vez estaba Simón, nuestro Simón Pedro, en casa de este curtidor, y que a la hora del mediodía, igual que la mujer, a la hora del mediodía se sube a la azotea y en pleno solano. Dice la palabra, yo os lo leo para ir rápidos, pero luego lo leéis porque es asombroso, que sintió una gran hambre. En este momento ya no era sed, el estímulo no era la sed, pero era una gran hambre. Y mientras le preparaban algo de comer, Pedro había estado ahí en la azotea orando y sintió una gran hambre, y dice que del cielo descendió y entró en éxtasis y tuvo una visión, y descendió un lienzo con animales de todo tipo. Claro, él tuvo que mirar para arriba, tuvo que alzar los ojos porque descendía del cielo. Y el Señor le decía: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: Señor, no, yo no como cosas inmundas o comunes, porque había animales que no estaban permitidos por el judaísmo comer, pero había otros que, aunque estaban permitidos, pero había un ritual para, digamos, purificarlos para que pudieran comer, ¿no? Pero el caso es que él se aferra a su concepto religioso y sus ideas teológicas judías, porque él era judío, y le dice: no, Señor, ¿cómo voy a comer? 3 veces, Pedro es de la tribu de los torpes, como nosotros. 3 veces lo tuvo que hablar, 3 veces negó, 3 veces lo tuvo que hablar: Pedro, ¿me amas? 3 veces lo tuvo que enseñar el lienzo, ¿no? Y el Señor le dice: lo que yo he limpiado, tú no lo llames común. Lo que yo he limpiado, tú no lo llames común. Y en ver esta visión, él se queda como turbado: ¿qué es esto? ¿Qué será esto? ¿No? Y baja a la casa, y llegan en ese momento los soldados y siervos que había mandado Cornelio a buscar a Pedro. Entonces el Señor le dice: ves con ellos porque yo los he mandado. Claro, Pedro pasa la noche, al día siguiente recorre de Jope a Cesarea, y unos 50 kilómetros, y recorre una distancia que era la misma que tenía él de su mentalidad judía, aún evidentemente, ¿no? De su conocimiento de Dios, porque no lo tenía todo, a ir a casa de un romano, a ir a casa de un centurión nada menos romano, a ir a una ciudad en que se adoraba a Augusto César, que ahí no hubieran ido, sino es como decir: te vas a Las Vegas, pues es que a mí no se me ha perdido nada en Las Vegas, por ejemplo, ¿no? O te vas a ciertas ciudades, ¿no? Pues es que no se me ha perdido nada ahí. O sea, si no es el Señor que a mí me llama a ir ahí, pues yo no voy, ¿no? Porque es una ciudad que está llena de pecado, idolatría, era una ciudad muy sincretista, mucha mezcla de samaritanos, sirios, romanos, judíos. Había muchísima mezcolanza, ¿no? Una ciudad muy cosmopolita, además. Con lo cual, pero él va porque obedece y recorre ese trayecto de dejar entre sus prejuicios y ir a hacer la voluntad de Dios. Recorre, va para allá, y fijaros que lo que había motivado a Pedro el ver esa visión fue el hambre, la misma hambre que tenía el centurión. El centurión tenía una gran hambre y estaba orando por tiempo, hasta que el Señor le dice, la palabra explica que cuando Pedro llega, el centurión pretende
ponerse a sus pies y adorarle. Y dice, no, si yo soy siervo tuyo, ¿no? Entra en la casa y el centurión tenía reunida a toda la familia, a amistades, o sea, tenía una reunión ahí montada en su casa para escuchar a Pedro. Claro, Pedro entiende en ese momento, entiende el hambre que tenían esta gente. Hambre de Dios. Él no empieza a discutir con ellos, no porque César, el que tenéis vosotros ahí en el templo, no es Dios. El Dios verdadero es el Dios de los judíos, Jehová. No empieza a hablarles de tema político. Mirad, vosotros sois nuestros invasores, pero que sepáis que aquí va a venir un Mesías que os va a echar a todos fuera. No empezó a... Él, lo único que les dio la explicación y les dijo, sabéis que para los judíos es abominable, o sea, ni se escondió. Es contracultura nuestra al entrar en una casa de un romano. Pero el Señor me ha dicho que lo que Él limpie yo no lo haga común. O sea, les estaba diciendo, el Señor os limpia. Pero si Pedro no hubiera alzado los ojos, hubiera mirado al lienzo, no hubiera entendido que esas ovejas que él veía como ovejas negras eran blancas porque Dios las estaba limpiando. Que esa gente que él veía como persona que no era apta para recibir la palabra de Dios, no eran aptos para que se les predicara, porque no iban a estar preparados, que no le iban a escuchar, él no hubiera ido. El Señor le tuvo que revelar y alzar los ojos 3 veces nada menos. 3 veces. Y decirle, Pedro, mata y come. Porque era algo contracultura, era algo revolucionario, era disruptivo para él. Era algo muy... Dice que los que le acompañaron de Jope, que eran de la circuncisión, o sea, que aún eran judíos porque se habían creído en Jesús, pero eran judíos, que se asombraron grandemente porque Pedro entra en la casa e inmediatamente no se enzarza en temas políticos, no se enzarza en temas teológicos, les habla de Jesús, de que Jesús era el Salvador, de que Jesús había muerto para perdón de pecados para todos los hombres. Y dice la palabra que cuando él aún estaba él hablando, y que descendió el Espíritu Santo sobre todas las personas que estaban ahí. Y recibieron el bautismo del Espíritu. Empezaron a hablar en lenguas. Hubo un segundo Pentecostés en Cesarea, en casa de Cornelio. El segundo Pentecostés que fue la puerta de los gentiles. Fue la conversión que abrió la puerta a los gentiles, porque más tarde Pedro, cuando está el concilio de Jerusalén, defiende a Pablo. Lo explica y defiende a Pablo, que Pablo quería ir a hablar a los gentiles. El Señor le dije, irás a hablar a los que no son judíos. Dice, cuidado, que el Señor hizo esto con nosotros. Que el Señor, la misma gracia que tiene para nosotros, lo tiene para ellos. Ahora, es verdad, Pedro nunca se podría haber identificado con esta persona si no es por reconocer que tenían una misma hambre de parte de Dios. No les unía absolutamente nada. No les unía absolutamente nada. Ni la política, ni el estatus social, porque un centurión, ojo, un centurión. Ni la religión, ni su background. Pedro era pescador. O sea, no les unía absolutamente nada, solo el hambre que Pedro sintió, porque él estaba orando y sintió hambre y entendió que ellos tenían hambre. ¿De acuerdo? Dice que descendió el Espíritu Santo y bueno, ahí fueron bautizados. Y pensando en uno y otro sucesos, pensando en que el Señor nos dice, alzad los ojos, porque vosotros pensáis que aún es tiempo de cosecha, pero yo os digo que los campos ya están blancos para la siega. Pensando en circunstancias que a mí me han pasado, en circunstancias que han pasado en la empresa, que por tiempo estás labrando y luego Dios permite que vengan personas para cosechar y para sembrar también. Y hablábamos con Nelly de que unos labran, otros siembran y otros cosecharán, pero que es así la obra de Dios, ¿no? Yo pensaba, si no alzamos los ojos y ponemos la mira en las cosas de arriba, si no le vemos a Él, os lo voy a leer literal porque no quiero perder nada de lo que yo sentía cuando apuntaba todo esto. Nos puede pasar que cuando sintamos hambre y sed, que es lícito que tengamos hambre y sed, en lugar de saciarnos de Él, intentemos saciarnos de piscolabis, sucedáneos, de comida basura, de bebidas energéticas. Entendedme a lo que me refiero, no estoy hablando físicamente, sino tantas cosas que hay hoy en el mundo que llevan mucha burbuja, muchas grasas saturadas, mucha espuma, pero en el momento parece la Coca-Cola y luego no es nada, pero nos sacian, nos engordan y nos sacian, ¿vale? Y en lugar de nosotros con esa sed poder tener ese estímulo, ver que Dios nos ha saciado y tener ese estímulo para estimular, para
empatizar con otros que tengan esa sed y poderles hablar claramente, no tanto de todo lo que veamos en ellos que no está bien de parte de Dios, sino de la necesidad que tienen de parte de Dios y que Él ha saciado en nosotros, puede ser que nos pase al revés y copiemos cómo se sacia uno, cómo se sacia el otro. Pues ahora yo también como esta hamburguesita. Pues ahora yo como de aquí. Como de allá. Cuando tenemos, como decía Jesús, una mesa, manjares preparados, que es la voluntad de Dios. Esos manjares que tenemos para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Y Jesús nos exhorta, y no encontraba otra palabra más coloquial para decirlo, pero exhortar es regañar, animar. Jesús nos anima a que hacemos nuestros ojos. Mirad, Cornelio lo hacía orando. Esta mujer lo hacía meditando porque con anhelo de adorar. Quizás necesitamos orar más, quizás necesitamos adorar más. Para provocarnos hambre y sed en una verdadera adoración y movernos en oración y conocer su voluntad. Y que esos estímulos sirvan para empatizar con otros que están buscando en pozos profundos, en pozos muy hondos, en aguas estancadas quizás, en aguas que no sacian y que no van a la raíz de su necesidad. No nos pidamos al Señor que nos abra los ojos y nos haga ver lo que Él ve para ver las posibilidades de Dios, para ver cómo Dios ve a esas personas, para ver su necesidad. No importa si buscando cubrir esa necesidad se han metido en una vida inmoral, no importa si buscando cubrir esa necesidad se han metido en filosofías extrañas, no importa si buscando suplir esa sed, esa hambre, se han metido en cosas vanas que hay en este mundo, no importa. Tenemos que pedirle al Señor que nos abra los ojos y nos haga empatizar y veamos su sed y su hambre y les hablemos del Señor y le hablemos de Jesús. Él es el que luego, para que ellos se sacien, Él es el que luego ya les irá poniendo orden a todo lo demás. Les dirá qué partido político, qué equipo de fútbol, qué marido y qué de todo. ¿De acuerdo? Y yo apuntaba, si no alzamos los ojos, no veremos los tiempos de Dios. No entenderemos qué son los tiempos, porque nosotros decimos, aún falta, aún falta. Y el Señor dice, no. Los campos están listos para la siega. Si no alzamos los ojos, no veremos la necesidad real de las personas. No podremos empatizar con su sed y su hambre, la que hay detrás de una vida desordenada, de filosofías y creencias confundidas y de necesidades secundarias. El Señor se encargará luego. Primero necesitan saciar esa sed y ese hambre de Dios. Si no alzamos los ojos, nos llenaremos de prejuicios, de religiosidad. Nos quedaremos predicando en Jerusalén. O sea, predicándonos aquí mismo, yo aquí mi iglesia te predico y nos predicamos la iglesia a sí misma. No estamos llamados a predicarnos a nosotros mismos. Y no seremos capaces de salir a Judea, Samaria y a lo último de la tierra. Y no me estoy refiriendo físicamente, no hace falta que nos vayamos muy lejos, pero en nuestra mentalidad no seremos capaces de recorrer ciertas distancias que nos separan con el que a lo mejor tiene otro color político que yo. Con mi vecino que a lo mejor es árabe, es musulmán, perdón. Y madre mía, pero qué distancia. ¿Cómo acorto yo esta distancia para hablarle a mi vecina? Que yo tuve la oportunidad de poderle hablar a una vecina. Y era complejo, es trabajo, cuesta. Porque tienes que acortar esa distancia, quitarte todos los prejuicios y hablar de Dios. Y no enzarzarse en si Alá o no Alá, hablar de Dios y del amor de Dios. Y eso cuesta, esa distancia, ¿no? Si no alzamos los ojos, nos quedaremos en Jerusalén y nos saldremos a Samaria. Nos quedaremos en nuestro propio ambiente. No, pero yo, mira, me rodeo de evangélicos y aquí hablamos todos del mismo lenguaje. ¿Vale? Nos quedaremos con nuestras preferencias políticas o, qué sé yo, de estilos de vida, nuestra zona de confort y no nos moveremos de ahí. Si alzamos los ojos y vemos lo que Él ve, como dice la canción, y lo que deseamos es revolución,
Puede ser que el Señor nos lleve a sitios que diremos, ay Señor, si tú no me das palabra, ¿yo cómo habla esta gente? Si tú no me das a entender cuántas cosas me está contando esta persona tan confundidas, tan liadas. Pero es igual, escúchala. Y luego deja que el Espíritu te hable de su necesidad y háblale. Mira, Jesús te puede saciar en esto. No entres a discutirle cuántas cosas a veces hablamos con la gente que dices, madre mía, qué cacao que lleva esta persona. Si no alzamos los ojos, no cumpliremos la voluntad de Dios, que debería ser de nuestro alimento, lo que nos sustenta. El alimento, dice Jesús, que el hacer la voluntad de Dios es su comida. Lo que te sustenta, si no comes cada día, mal vas. Nos hace vivir, nos hace crecer, pero es que además nos hace disfrutar, porque en la mesa, cuando compartimos con otro, lo hacemos siempre con comida. La voluntad de Dios, si no alzamos los ojos arriba, no conoceremos la voluntad de Dios y no vamos a poder disfrutar eso. Y si no alzamos los ojos para verle a Él, no recibiremos salario. Porque mirar que Jacob buscaba salario. Era justo que pidiera salario. Y por eso tuvo que alzar los ojos y poner a procrear las ovejas para tener un salario y poder salir por fin de la casa de Labán, que lo tenía atascado, e irse a su casa. Pero es que Jesús les dice, y el que cosecha recibe salario, y se goza con el que ha sembrado y con el que ha labrado. Esos son los negocios de nuestro Padre. Si no alzamos los ojos, no vamos a participar. Lo mismo da que sea labrando, que parece que es más duro porque tienes que romper terrones, sembrando, que tienes que tener muchísima fe porque no ves absolutamente nada, o con el trabajazo que significa cosechar. Pero si no alzamos los ojos, no vamos a disfrutar de ese salario. No vamos a disfrutar de ese salario. Yo veo claramente y tengo convicción de que es tiempo de que alcemos los ojos. Que necesitamos orar, necesitamos adorar a Dios, necesitamos estimularnos en el hambre y sed. Toda esa hambre y sed que podemos tener en muchas cosas son lícitas todas. Saciarlas en Él, porque Dios nos va a poner a alguien en la cola del mercado, alguien en el trabajo, alguien de vecino, alguien en las clases, alguien en cualquier parte, y nos vamos a dar cuenta que detrás de la tribu urbana a la que pueda pertenecer esa persona, detrás de un estilo de vida que podríamos entrar a juzgar, y nosotros, ¿quién somos para juzgar nada? Hay hambre. Pero si no estamos nosotros estimulados en eso, no podremos empatizar con esa persona y hablarle. Y estimular en esa persona esa reproducción de fe y de devoción que hay en nosotros. No la podremos estimular. Pasará esa persona y el Señor, que es misericordioso, usará otra. Pero qué triste, porque nosotros no vamos a estar ahí. En el Congreso, y ahora termino, y fijaros, estoy terminando la hora, pero hacerme el favor y leer Juan 4 y Hechos 10, ¿vale? En el Congreso, Itiel nos compartió y nos dijo que tenemos que tomar la profecía e identificarnos con ella. Nos alentó a tomar la palabra profética y encontrarnos en la profecía. Nos alentó a que nos buscáramos en las profecías bíblicas y nos plantáramos en las profecías bíblicas y le dijéramos, Señor, aquí tú estás hablando de nosotros. Yo quiero compartir, y esto sí, por favor, si lo puedes proyectar, Samuel, en Isaías 55. En Isaías 55 hay una palabra profética en la que nosotros nos podemos identificar y debemos de identificarnos. Y dice, bueno, voy a leer del proyector para que lo leamos todos a la vez. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí, yo lo doy por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y las gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado.
Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Alzad los ojos y busquemos. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello en que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Mirad, nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Si no alzamos los ojos y miramos al Señor para entender estos tiempos, para entender a quién Él quiere hablar, para entender qué personas Él está escogiendo y poderles hablar, no vamos a participar de todo esto. Y yo creo que sí, lo hemos leído, queremos identificarnos en la palabra. Y me animo a que alcemos los ojos. Como Jesús nos decía, alzad los ojos porque los campos están ya listos para la siega. ¿De acuerdo? Así que, Señor los bendiga.